Procurador, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto tenerlo aquí con nosotros. A ver, este caso de la indemnización que tiene que pagar o ha tenido ya que pagar el Estado boliviano a propósito de la violación a derechos humanos a Blas Valencia, a su familia. Cuéntenos sus primeras impresiones, Procurador. Bienvenido, buen día. Buen día, Joe. Muchas gracias. Hemos informado y ahora te ratifico la información que Bolivia, en mi gestión, en estos 6 meses que estamos de gestión, hemos sido notificados con 2 sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Flores Bedregal y otras personas contra Bolivia y el caso Valencia Campos y otros contra Bolivia. Estas 2 sentencias, como tú sabes y la opinión pública debe conocer, son vinculantes para el Estado boliviano, son parte del bloque de constitucionalidad conforme al artículo 410 y deben cumplirse. Y por ello el Estado boliviano, incluso tiene plazos para el cumplimiento, ha cumplido con dichas sentencias. Los conceptos por los cuales se ha pagado una indemnización implica la reparación de las víctimas, los costos y gastos del proceso en la Corte Interamericana y antes en la Comisión Interamericana, el Fondo de Asistencia Legal a las Víctimas. Y además hay que considerar que dentro de estos casos, a pesar de la defensa que hizo el Estado boliviano, a pesar de los intentos seguramente, en algún momento llegaron a un acuerdo de solución amistosa, el caso fue a la Corte Interamericana. Y la Corte, en instancia última, dictó las sentencias el pasado año. Hemos tenido un tiempo para el cumplimiento, se ha hecho el cumplimiento en los tiempos establecidos, porque si no también corren intereses, corren multas, mayor perjuicio para el Estado boliviano, y también aclarar finalmente que no únicamente implica la reparación económica, una sentencia de la CIDH, implica también otro tipo de medidas de reparación integral, como por ejemplo continuar con las investigaciones penales, te leo solo algunas, adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, disponer medidas de atención en salud física y mental necesaria para la rehabilitación de las personas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un número de 19 beneficiarios que fueron, en el caso Valencia Campos, quienes acudieron primero a la Comisión y luego a la Corte Interamericana de Derechos Bien, Humanos. Procurador, mi segunda pregunta es ¿cuánto la CDH dijo que hay que o habría que resarcirles? ¿A cuánto se les ha dado a cada una de estas 19 personas? Fueron 26 las que presentaron y 19 las que se beneficiaron, digamos, con este resarcimiento. ¿A cuánto se les pagó? ¿Cuánta plata tuvo que rogar el Estado boliviano para esto? Sí, los montos son diferentes, varían por persona, por grado de afectación o por grado de vulneración de derechos humanos, y se ha llegado a pagar en total casi $1.000.000. ¿Qué involucra? Te vuelvo a repetir, reparación de víctimas, costas y gastos, que es lo menor, es $20.000 que nos han cobrado, y fondo de asistencia legal a las víctimas, $6.000, ¿no? Bien, Blas Valencia, ¿cuánto recibió? 50.481 dólares. $50.000, más de $50.000. Ok. ¿Quién nos defendió, doctor? La defensa le corresponde a la Procuraduría General del Estado. Son 2 fases en las que se lleva a cabo. Por un lado, la fase de arreglo amistoso, en la que se puede llegar a una solución amistosa, que es la fase de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego la fase de la Corte Interamericana, donde ya es el litigio como tal. No se contrató acá abogados externos, es cierto, para patrocinar la causa, pero sí, tengo que decirlo, tú me has hecho la pregunta, se contrataron abogados asesores externos para poder generar las estrategias de litigación. Mande, es decir, a ver, hay un costo entonces que estamos hablando del proceso, Procurador. Aparte de este resarcimiento de casi $1.000.000, ¿cuánto pagamos a esos abogados externos? ¿Cuánto costó el proceso de defensa del Estado? Le pagó para estos casos y para otros de derechos humanos que estaban en la Corte Interamericana y algunos en la Comisión Interamericana por horas trabajadas. El año pasado ha facturado más o menos el bufet contratado una suma de $500.000, $400.000. ¿Terminamos pagando con $1.500.000? ¿Es correcta la suma? Exactamente, se ha contratado para asesoramiento en casos de derechos humanos, cuando, aprovechando tu pregunta,
no debía haberse hecho eso, ¿no? Los abogados de la Procuraduría son suficientemente competentes, conocen la norma boliviana, y si de vulneración de derechos humanos se habla, somos los que deberíamos de responder, tanto en la Comisión como en la Corte, como lo estamos haciendo ahora. Ah, ok. 1,5 millones de dólares en este tema. A ver, entiendo que ¿cuántas gestiones de la Procuraduría ha estado la oficina aquí defendiendo este caso? Sí, la petición es de hace, aquí lo tengo el dato, de hace 7 años atrás. En el 2021 ya fue remitido a la Corte Interamericana. Hasta ahí eran 4 años y unos 3 que han estado en comisión, sí, 7 años atrás. 7 años atrás, bien. Gracias, procurador. ¿Algo más que quiera decirnos sobre este caso, Y procurador? algo muy importante aclarar, a diferencia de los arbitrajes, John, estos montos de dinero que están pagando por indemnizaciones en presuntas vulneraciones de derechos humanos tienen que ser repetidas. La ley de repetición, históricamente, y que debía estar vigente desde el mismo día que se aprobó la Constitución en el 2009, porque así lo establecía la Constitución, no ha sido presentada, no ha sido proyectada. Ahora tenemos un proyecto que la Procuraduría ha trabajado, lo hemos presentado primero a Gabinete de Ministros como corresponde, se ha aprobado la norma en Gabinete de Ministros, el presidente lo ha derivado a la Asamblea Legislativa y exhortamos a la Asamblea que pueda aprobar a la brevedad posible este proyecto normativo que tiene por objeto recuperar ese daño económico que se ha causado al Estado, porque son montos de dinero que están pagando por indemnización y la Constitución exige la repetición de esos montos de dinero. Solo en las dos sentencias estamos hablando de más de $200,000, más los acuerdos de solución amistosa que también generan un daño económico al Estado porque se pagan montos de dinero. $100,000, estamos hablando de $300,000 aproximadamente que deben repetirse y únicamente estoy hablando de esta última gestión de la Procuraduría. Bueno, esto como lo entendemos al final que debe repetirse. Yo lo entendí como que si los policías pierden este proceso, ellos tendrán que pagar o tendremos que volver a pagar nosotros mediante la Procuraduría. No, es una acción de repetición. La acción de repetición se habilita a partir de la sentencia que se ha dictado por la Corte Interamericana o el acuerdo de solución amistosa que se ha firmado, debidamente notificado y pagado el dinero. Yo tengo la constancia del depósito del pago y con eso estoy habilitado para iniciar la acción de repetición. La Procuraduría inicia la acción, identifica a los responsables y le exige el cobro de ese dinero. Les da la oportunidad para presentar descargos, debido proceso, e emite un dictamen procuradural donde determina el pago, puede adoptar medidas cautelares. Ok. Entiendo que la Procuraduría podría recuperar este pago del $1,000,000. Ese es el objetivo, John, de la ley de repetición que hemos presentado a la Asamblea. Bien. Incluso tenemos plazos. Si mañana es promulgada la ley, máximo en 6 meses tenemos que estar iniciando la acción y en tiempo similar recuperando el dinero de daño económico al Estado. Dos preguntitas finales, procurador. La siguiente, ¿se les ha pagado a los abogados? A los abogados de la otra parte, ¿te refieres? Claro. Ajá, yo digo por Claro, el tema ese es de... el concepto de costas. No, a los abogados que han llevado adelante, claro, este proceso nos han representado y demás, ¿se les ha pagado? Sí, se les ha pagado por horas trabajadas, como te digo, y se tiene un informe pendiente de pago que la Procuraduría y mi gestión ha decidido ya no pagarlo, que nos demanden, prefiero, porque era innecesario contratar a los abogados. Doctor, me permite una pregunta. Yo he recibido algunos comentarios, a ver, pero se lo pregunto por si acaso. ¿Hay alguna novedad con el caso Hotel Las Américas, procurador? Sí, la novedad es que tenemos un plazo que se está venciendo, el plazo del Hotel Las Américas. ¿A qué me refiero que se está venciendo? Bueno, primero que nos han ampliado una vez más el plazo hasta el 11 de abril para poder cumplir las recomendaciones que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si no cumplimos esas recomendaciones, el caso del 11 de abril o días después, semanas después, de acuerdo a los tiempos de la Comisión Interamericana, se va a presentar como caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo más complicado de poder cumplir las recomendaciones? Porque estamos cumpliendo varias de las recomendaciones que se han emitido. Por ejemplo, dice,
disponer medidas de atención de salud física y mental, iniciar investigaciones penales eficientes, adoptar medidas necesarias para evitar a futuro se produzcan hechos similares, etcétera. El tema de la reparación integral, material e inmaterial, indemnización, que a juicio de los peticionarios en este caso son montos imposibles de cumplir por el Estado boliviano. Y no porque no tengamos dinero, porque no tengamos la posibilidad de hacerlo, sino porque por jurisprudencia, en casos similares, el monto ha sido menor. Entonces preferimos irnos a la Corte Interamericana y aguardar un fallo, como el de Blas Valencia, que aunque no creas, John, $50,000 fue muy razonable a lo que ellos pedían. Ellos pedían casi $500,000 por persona. Incluso ya estábamos por firmar en anteriores gestiones un acuerdo de solución amistosa por $300,000 por persona. Nos fuimos a la corte y nos fue bien, porque se pagó $50,000 por persona al final. Aquí lo mismo, estamos imposibles de negociar una reparación económica como quieren ellos, por tanto el caso seguramente se va a ir a la Corte Interamericana. ¿Cuánto están pidiendo por resarcimiento general en el caso este del Hotel Las Américas, doctor? Todas las reuniones que hemos tenido y demás, no va pretensión en cuanto a torturas, en supuestos abusos de la policía, de la fiscalía y del órgano judicial, en $300,000 y $400,000. Y respecto a la muerte del señor Dwyer, Michael Dwyer, estaban solicitando una indemnización de casi $1,500,000. En total, ¿cuánto? En total, si sumamos a los 4 peticionarios, pasan los $3 millones. $3 millones. Procurador, gracias, le mando un abrazo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.